Hola, me presento, soy Ricardo Durán Larcón y el día de hoy voy a presentar mi charla TED, Un cambio a la educación, la llave hacia un futuro mejor. ¿Qué es la educación? Según la Real Academia de la Lengua Española, la educación se define como la acción y efecto de educar, crianza, enseñanza y doctrina que se le da a los niños y a los jóvenes, e instrucción por medio de la acción docente. Pero, ¿acaso creen que esa es una buena definición para un concepto tan amplio? Para mí no lo es, porque el hecho de aprender algo o de ser educado no es el hecho de saber cómo es A o Y, cómo es B o C. La educación se relaciona con la experiencia, el gusto y la curiosidad. Asimismo, les pregunto a ustedes, ¿quién aprendió algo solo? Y después de hacerme esta pregunta, quise preguntarle a gente de bajos recursos y a gente de altos recursos, ¿cómo definiría usted la educación? Y me di cuenta que este no es un término homogéneo para todo el mundo. Incluso se podría catalogar como un privilegio. Pero, ¿acaso lo es? En teoría no, pero la teoría no sirve de nada si no se implementa a la práctica. Así que, según el artículo 26 de la Carta de Derechos Humanos de la ONU, toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la educación elemental y fundamental. Pero la realidad en Colombia es que aproximadamente el 40% de los jóvenes no terminan la educación media. Así que, gracias a este dato, nos podemos dar cuenta de la brecha social que se va abriendo entre las personas que sí tienen educación y las que no la tienen. Pero, ¿acaso este artículo es un ideal o una mentira? Para mí es un ideal porque el 40% de los niños que no asisten al colegio en Colombia están en zonas de conflicto armado. Así que me pregunto yo, ¿qué futuro le estamos garantizando al país cuando tanta cantidad de gente no va al colegio o no tiene la educación? Asimismo, los estragos de la guerra se van a seguir viendo por muchas generaciones más si no hacemos un cambio de raíz. Y estamos en el momento justo para hacerlo. Pero también hay un problema, la corrupción. Según el ministerio, según el ministerio, una empresa vinculada con el escándalo de Brecht que prometió construir 248 colegios, de los cuales solo ha hecho 17. Y si bien hay muchos más escándalos de corrupción, esto nos demuestra que gracias a la ambición de unas personas, el pueblo se está perdiendo de un derecho que se le están arrebatando por la plata. ¿Pero acaso estamos siendo educados para un sistema que vale la pena? Y para mí no, porque lo único que ha logrado este sistema es darnos supuestos beneficios a cambio de nuestra libertad. Acá en las gráficas que va a mostrar se está sumando todo el tiempo. En Estados Unidos la esperanza de vida es de 79 años. Y uno aproximadamente, suponiendo que duerme 8 horas al día, nos perderíamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Así que nos quedarían 53 años. Vamos a estar 3 años enteros de nuestra vida estudiando. Así que me pregunto yo, ¿por qué no hacemos estos 3 años una mejor experiencia? Asimismo, ya nos quedan 50 años de vida. Vamos a estar trabajando 12 años completos de nuestra vida. Pero tranquilos, todavía tenemos 38 años de libertad. Pero una persona normalmente se retira a los 63 o 62 años. Y el 68% de las personas que tienen más de 65 años tiene alguna enfermedad. Así que estos 16 años de vida que nos quedan los podríamos perder porque no los viviríamos como desearíamos, porque tendríamos una enfermedad o si eres un afortunado, serías tú y no la mayoría de gente. Y yo les digo a ustedes que si tenemos 79 años de vida, ¿porque solamente estamos viviendo 22? Y yo creo que es que porque estamos siendo educados para trabajar y no para vivir y disfrutar. Porque la vida es una, es para vivirla. Así que propongo que nos eduquen para ser libres, para ser mejores humanos, para explotar nuestros dones y para hacer las cosas que nos gustan. Porque si nos educan de esta forma, fomentaríamos humanos más independientes, más curiosos y más autónomos, sobre todo libres y que tengan capacidad de aprovechar su libre albedrío. Pero en verdad hay libertad, yo creo que no, porque si uno quiere ser libre o hacer lo que uno quiere, uno necesita plata para comer o al menos para vivir de forma digna. Así que tiene que haber un cambio de raíz y yo creo que ese cambio puede ser desde la educación. ¿Qué es la libertad y el libre albedrío? Son dos posturas. Según la Real Academia de la Lengua Española, la libertad es la potestad de obrar por reflexión y elección.
mientras que el libre albedrío es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar si no quiere, por lo que es responsable de sus actos. Así que ambas posturas nos hablan de que el hombre por naturaleza e instinto es libre, desde que no le haga daño a nadie, sea responsable por sus actos, sea tolerante, honrado consigo mismo y con los demás. Así que para que no todo sea una crítica, voy a proponer unos cambios que se podrían realizar. El primer cambio que propongo es dejar de tratar de los alumnos como conjuntos de personas o como generaciones, porque es que todos somos un individuo que aprende diferente, que hace las cosas de una forma diferente y que porque alguien sepa hacerlo con el método que nos están enseñando, no significa que otra persona sea más o menos inteligente. Asimismo, propongo se fomente la creatividad, porque es que la creatividad se fomenta mediante la comunicación. Y si en una clase estamos callando a todos los niños para que no hablen, ¿cómo se va a fomentar la creatividad? Y finalmente, propongo que nos dejen elegir qué contenido aprender a cada uno, porque es que cuando uno le dicen que tiene que hacer, uno desarrolla una dependencia, porque siempre le están diciendo qué hacer y qué no hacer. Pero cuando uno tiene que ser el que tome sus decisiones, uno es menos dependiente y cada estudiante va a descubrir en qué momento aprender más porque sabe que ya está listo por instinto. Asimismo, la curiosidad conduce al contenido, por lo que si somos más curiosos, en teoría, aprenderíamos más. Así que espero esta presentación haya servido para algo, para poder cambiar la educación y para que no solamente sea para las nuevas generaciones, sino para nosotros que ya estamos prácticamente acabándola, para que podamos tener una mejor experiencia y que nos concentremos más en el bienestar de los alumnos y no en este mundo que hay que cambiar. Gracias.